cordial y grato saludo de mi parte. Quien les habla, Don Ángel Guerrero Sánchez, estudiante de segundo año de Medicina, sección 13 de la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallego. Hoy les vengo a dar a conocer el procedimiento paso por paso para resolver un ejercicio de frecuencia de la unidad curricular de Estadística y Demografía Médica 2. Mi objetivo principal es que por medio de este video se les haga fácil y entendible el resolver ejercicios de esta índole. Sin embargo, cualquier duda me la pueden hacer saber dejando abajo un comentario y yo con gusto se lo responderé. Ahora bien, en el ejercicio número 14 nos plantean el peso en libras de 51 jugadores del equipo de béisbol juvenil del estado de Suárez. Podemos ver que está reflejado todos los pesos en decimales. Y a su vez nos piden hallar el rango de amplitud o variación, hallar el número de clase, hallar el intervalo de clase y a su vez construir una tabla ordenada donde se especifique distribución de frecuencias agrupadas, frecuencias acumuladas relativas, puntos medios y los límites verdaderos de cada clase. Para continuar con el desarrollo del ejercicio es necesario llevar cada uno de los datos expuestos en decimales a números enteros. Esto lo vamos a realizar multiplicando cada valor, ya sea por 10, 100 o 1000. Esto va a depender de la cantidad de decimales que tengamos. En este caso tenemos un solo decimal, por ende vamos a multiplicar cada valor por 10. Una vez multiplicados los datos de la tabla por 10, así queda nuestra tabla. Ahora bien, vamos a proceder a hallar el rango o la amplitud de variación. Esto se puede hacer mediante dos fórmulas. La primera puede ser R es igual al dato mayor menos el dato menor, o amplitud de variación es igual al valor mayor menos el valor menor. En realidad las dos formas son iguales, lo que cambia es el nombre con el que se designa cada elemento. Ahora bien, el dato mayor es 1977 y el dato menor 1422. Al momento de restar estos dos valores tenemos que el rango o amplitud de variación es de 555. Para hallar el número de clase utilizaremos el método Sturgeon, que este se basa en el número de clase es igual a 1 más 3,3 logaritmo de n. En este caso, n vendría siendo 51, que es el total de la muestra que nos asignaron. Entonces tenemos que el número de clase sería 6,6349. Lo podemos redondear al número que se le aproxima, que en este caso sería 7. Por ende, el número de clase es 7. Continuamos con el tercer enunciado, que sería hallar el intervalo de clase. Se hace mediante la siguiente fórmula. Intervalo de clase es igual amplitud de variación entre el número de clase. Entonces tenemos que el intervalo de clase sería 555 entre 7, lo que nos da un total de 79,2857, ya que no se puede aproximar al número que le sigue porque los decimales no dan, entonces lo llevamos al número más cercano que le antecede, que sería 79. Ahora vamos a realizar y desarrollar el último enunciado, que sería construir una tabla donde especifiquemos distribución de frecuencias agrupadas, frecuencias acumuladas relativas, puntos medios y los límites verdaderos de cada clase. Para realizar este cuadro debemos organizar nuestros datos de menor a mayor. También debemos tener en cuenta que al momento de realizar la tabla debemos convertir los valores a decimales. Esto lo vamos a hacer multiplicando por 10 cada valor, pero se lo explicaré más adelante. Ahora bien, para poder realizar nuestra tabla de manera organizada, lo primero que vamos a plasmar es una columna con el número que nos va a identificar cada clase. En la segunda columna vamos a plasmar las clases con sus intervalos. Esto va de un límite inferior a un límite superior. En la primera clase, el límite inferior sería 1422 y le vamos a sumar el intervalo, que sería 79, lo que nos da un resultado de 1501. Pero este resultado no se va a colocar al lado, sino en la fila siguiente para crear la segunda clase, y así sucesivamente con cada uno de los resultados que vayamos obteniendo. Para poder continuar realizando nuestra tabla, debemos llevar cada uno de los valores a decimales de nuevo. Esto lo vamos a hacer, como lo dije anteriormente, multiplicando cada valor por 10, en este caso porque tenemos un solo decimal. Ya después de haber transformado los números enteros a decimales, procedemos a sacar lo que es la frecuencia absoluta, que no es más que el número de veces que se repite un dato en una muestra o en una tabla. Entonces tenemos que en la clase 1 hay 4 jugadores que están entre el rango de peso de 1,42, de 142,2 y 150,0.
En la segunda clase hay 4 jugadores que están en el rango de peso de 150,1 y 157,9. Y así sucesivamente vamos a sacar ordenadamente los jugadores que están en el rango de cada clase. Ahora bien, vamos a sacar lo que es la frecuencia absoluta relativa, que no es más que la sumatoria de la frecuencia absoluta. Esto se hace de la siguiente manera. Aquí arriba en la primera fila siempre se va a repetir el número de la frecuencia absoluta, solamente en la primera fila. Luego procedemos a sumar con la columna anterior. 4 más 4, 8, 8 más 6, 14, 14 más 14, 28, y así sucesivamente hasta finalizar. Pero para saber que nuestro ejercicio está bien, debemos tener en cuenta que el número total de esa suma debe ser el número de la muestra con la que estamos trabajando, en este caso el 51. Ahora bien, el punto medio es la mitad de un intervalo de la clase. Esta se realiza mediante la fórmula de x sub i es igual al límite inferior más límite superior entre 2. En la primera clase, para sacarlo, vamos a utilizar 142,2 más 150,0 entre 2, lo que nos da un total de 146,1. Y así sucesivamente vamos a hacer con cada clase para poder sacar su punto medio. Ahora bien, vamos con la frecuencia relativa, que es la división, el resultado de la división de la frecuencia absoluta entre el número total de la muestra. Entonces tenemos que en la primera clase la frecuencia relativa viene siendo 0,0784, en la segunda clase es igual, en la tercera clase sería 0,1176 y así sucesivamente hasta llegar a la última clase. Para sacar la frecuencia relativa acumulada, debemos sumar cada una de las frecuencias relativas, así como se hizo anteriormente entre la frecuencia absoluta y frecuencia absoluta relativa. Pero esta nos debe dar como resultado 1 o aproximarse a 1. Cuando hablamos de aproximarse, hablamos de llegar a 0,97, 0,98, porque si está más lejos, el ejercicio está mal, y si se pasa, también está mal. Entonces, igual que en la frecuencia absoluta relativa, el primer valor se copia igual y comenzamos a sumar desde aquí con la columna anterior. Por último, vamos a sacar lo que son los límites verdaderos. Para sacar los límites reales inferiores, cuando son números enteros, se les va a restar 0,5. Cuando son números decimales, se les resta 0,05. En este caso, a 142,2 se le restó 0,05 y tenemos que el límite real inferior de la primera clase sería 142,15. Para sacar el límite real superior, tenemos que cuando son números enteros se suma 0,5 y cuando son números decimales se le suma 0,05. En este caso, el límite real superior de la primera clase sería 150,05. Gracias.